resulta alarmante que los niños, niñas y adolescentes puedan ser víctimas de diversas formas de violencia sexual en línea facilitadas por las tecnologías de la información, donde la explotación, el acoso y el abuso sexual tienen cada vez más lugar a través de Internet y se han convertido en objetivo de este tipo de agresores. Lo importante es que como padres de familia, maestros o como miembros de organizaciones de protección a la niñez, tenemos un gran compromiso con ellos, por lo que trajimos este tema a discusión, ya que nos preocupa que no obstante tenemos aprobada una nueva ley que contempla este tipo de delitos, muchos niños y niñas, sobre todo adolescentes, puedan en cualquier momento ser blanco fácil de estos depredadores sexuales. Como adultos responsables, entonces, estamos obligados a guiar y a educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, sobre la importancia del uso seguro de Internet y enseñarles a utilizar las nuevas metodologías de una forma más consciente, responsable y confiable. Y esta tarde, que vamos a dar inicio a esta webinar, nos sentimos complacidos y orgullosos por la participación de 3 connotados expertos en esta temática y que en su momento vamos a presentar. Pero dando seguimiento entonces a este programa que hemos diseñado para hoy en la tarde, quiero presentarles a nuestra colega Melissa Herrera, quien nos va a presentar los aspectos generales de esta problemática en nuestro país. Adelante, Melissa. Muchas gracias. En la actualidad se ha visto que el uso de las tecnologías de información se ha intensificado. Esto se puede observar básicamente en la masificación que hay en el uso de las redes sociales por los niños, niñas y adolescentes. La tecnología, como sabemos, se encuentra a solo un clic para poder acceder a todo un mundo lleno de información. Sin embargo, esto también puede conllevar ciertos riesgos por el uso no informado y el abuso de las tecnologías. Esto se puede evidenciar en una encuesta realizada por World Vision, en la que se descubrió que el 62% de los encuestados no conocen formas seguras de navegación. El uso de las redes sociales también puede implicar cierto riesgo, tanto en la publicación de información sensible como lo son los datos personales, tanto de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo de sus padres, así también el hablar con desconocidos. Esto puede conllevar muchas repercusiones a la niñez y a la adolescencia, en el sentido en que se abren puertas como el ciberacoso, el abuso sexual, el ciberbullying, entre otros. Entonces esto llega a crear una situación de vulnerabilidad para los más jóvenes. Ahora, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la licenciada Marilis Barrientos, que nos presentará a los exponentes para poder abarcar con mayor profundidad esta problemática y poder visibilizar algunas recomendaciones y soluciones. Muchas gracias, Melissa, por su interesante presentación. Indudablemente, estos datos arrojados por la encuesta que se hizo y que usted mencionó son importantes porque nos ponen en evidencia que los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante esta situación independientemente del lugar en donde se encuentran. Entonces vamos a dar inicio al panel de expertos. Y quiero presentarles en primer lugar al licenciado Byron Velázquez. Para quienes no conocen al licenciado Velázquez, él es un economista, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también estudió una maestría en Administración Financiera y obtuvo el grado de doctor en Derecho. Cuenta también con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar. Su experiencia profesional pues, ha sido profesor titular en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace más de 25 años. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, director
del Consejo Nacional de Adopciones y consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en diferentes proyectos con distintos aliados de la sociedad civil, siempre en temas relacionados con el sistema de protección de la niñez. Licenciado Velázquez, bienvenido a este panel. Lo dejamos en el uso de la palabra. Gracias, licenciada Marilis, muy amable. Bien, entonces vamos a compartir. Bien. Vamos a hablar sobre las oportunidades y las amenazas en Internet. ¿A qué nos referimos con estas oportunidades y estas amenazas? Primero, hay que recordar que en su momento, allá por 1989, se produce un cambio radical. Hay un punto que marca un antes y un después. ¿Cuál es este punto? Este punto es que al seno de Naciones Unidas se va a aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, de alguna manera, implica que a los niños se les va a reconocer como personas y no como objetos que están bajo el cuidado de los adultos. Antes de 1989, los adultos veían a los niños como pueden ver hoy, por ejemplo, a un perrito, a un gatito, a un objeto al final de cuentas. ¿Y qué tarea le corresponde al adulto? Pues cuidar al objeto, como hoy cuidamos al perrito, cuidamos al gatito. En 1989 prácticamente se nos dijo no. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es considerar a los niños como personas. Se va a reconocer que ellos, siendo personas, tienen derechos. Algo que sí vale la pena aclarar es que si se les reconoce como personas y tienen derechos, también se sabe que ellos están viviendo una vulnerabilidad. ¿Y por qué son vulnerables los niños? Porque los niños, si bien es cierto, son personas, todavía están en un proceso de formación. Y en ese contexto de proceso de formación, a nosotros nos interesa hablar sobre esa Convención sobre los Derechos del Niño, en donde, por ejemplo, en el artículo 17, los estados van a asumir ciertos compromisos. ¿Y qué compromiso asumen en ese artículo? Pues los estados se comprometen a que le van a permitir al niño acceder a información. Le van a permitir acceder a las fuentes de información. ¿Y cuáles van a ser esas fuentes de información? Bueno, pues en 1989 seguramente todos nos recordamos que cuando queríamos acceder a información, pues íbamos a una biblioteca, veíamos un libro, hacíamos un resumen, pero hoy las cosas han cambiado. Prácticamente también muy cerca de 1989 se empieza a generalizar el Internet y el Internet hoy es una fuente de información muy importante. Una fuente de información que le va a permitir al niño acceder a un material que va a contribuir a que él logre su desarrollo integral y en algún momento, poco a poco, pueda llegar a tomar ya las decisiones de su vida. Bueno, pues resulta que esto es un derecho que tienen los niños. Los niños tienen derecho a acceder a la información. Los niños tienen derecho a tener un dispositivo y acceder al Internet. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese contexto? Bueno, pues resulta que cuando estamos en ese contexto, existen algunos riesgos para los niños. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, pues nos podemos dar cuenta que los riesgos de los niños son fundamentalmente tres. ¿Cuáles son esos riesgos? Según UNICEF, los niños cuando acceden al Internet, y vale la pena aclarar que no solamente en el Internet se presentan estos riesgos, pues tiene un riesgo de contacto. ¿Y ese riesgo de contacto en dónde se evidencia? Por ejemplo, se recuerdan que cuando nosotros, los de mi generación, éramos niños, pues nuestros padres cuando salíamos a la calle nos decían, cuidado, no vayas a hablar con extraños, por favor, no aceptes regalos de extraños. Eso era lo que nos recomendaban. Hoy ese consejo sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque el niño también puede entrar en contacto con extraños. Lo único es que, como ahora no solamente existe ese mundo físico en el que nosotros estamos acostumbrados a actuar, sino también existe la virtualidad, pues allá en la virtualidad, cuando se accede al Internet, se puede tener contacto con desconocidos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos desconocidos? Pues no hay que hablarles, era la recomendación de antes, ¿verdad? Y sigue siendo válida ahora. Hoy, los niños cuando acceden al Internet
no debieran entrar en contacto con extraños, porque ¿quién puede ser ese extraño? Igual que en aquel entonces, cuando se hablaba de un extraño, era porque nosotros podíamos correr un riesgo como niños. Hoy también, si entran en contacto con un extraño, puede ser que ese extraño parezca que es niño, pero realmente es un adulto que anda buscando contactar a niños y los busca contactar llamando la atención, ¿verdad? Diciéndole las cosas que a los niños les gusta. Por ejemplo, si está en un juego, pues le va a decir, ay, qué bonito este juego, te gusta jugar. Ah, si juega muy bien, le va a estar diciendo, ay, qué bien juegas, yo quiero ser tu amigo. Y si no juega bien, pues también le va a estar diciendo, ay, qué lástima, tal vez no juegas bien porque no practicas lo suficiente y no practicas lo suficiente porque de repente tus papás no te dan tiempo para practicar. Entonces sí, y el niño poco a poco va a ir rompiendo esa barrera con aquel extraño. El extraño va a ir ganando la confianza y podría llegar a conseguir, por ejemplo, imágenes de ese niño. En ese contexto, entonces, lo que estaríamos viviendo es una situación en donde este niño prácticamente está volviéndose víctima de aquel adulto. Ahora, otro tipo de riesgos es de contenido. En este contexto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El niño entra al Internet. Hoy entrar al Internet es sencillo, pero cuando se entra al Internet también se puede acceder a mucho contenido. Ya sabemos que el niño tiene derecho a acceder al Internet. El problema es que a veces el contenido que va a encontrar no es el apropiado. Por ejemplo, ¿qué puede encontrar en el Internet el niño? Podría encontrar, por ejemplo, imágenes de pornografía. Si encuentra imágenes de pornografía, normalmente la pornografía lo que está reflejando no es la realidad, es un reflejo distorsionado de la realidad. Ahí le presentan relaciones entre hombres y mujeres en donde, por ejemplo, el sentimiento del amor no se manifiesta, situaciones en donde el hombre abusa de la mujer y el niño accediendo a esa información podría creer que esta es cierta, cuando realmente es una distorsión de la realidad. El niño podría acceder a ese material, el niño podría acceder a material violento que le hace pensar que la realidad es así, cuando lo que conviene es irse formando de otra manera. Entonces, los riesgos de acceder a un contenido no apropiado a la edad o a la madurez del niño es grande cuando se accede al Internet. Y el tercer tipo de riesgos son riesgos de conducta. Es decir, ¿qué es lo que el niño va a hacer cuando está en el Internet? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues cuando él va a actuar en el Internet, podría ser que él viniera y compartiera una imagen de él. El hecho de que esté compartiendo una imagen de él lo está exponiendo, porque, por ejemplo, si se toma una fotografía con el uniforme del colegio o de la escuela, prácticamente quien vea su perfil va a darse cuenta dónde estudia el niño, dónde vive el niño, y con esa información y siguiendo el perfil del niño, de repente va a conseguir saber si vive con papá o mamá, quiénes son sus amigos, y todo eso lo puede utilizar un extraño para acercarse al niño. De igual manera, el niño podría llegar a compartir imágenes, por ejemplo, en donde puede estar mostrando parte de su cuerpo. Eso sería el sexting y bajo esas circunstancias estamos hablando de riesgos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? El Internet es un derecho para el niño poder acceder a él, pero también implica riesgos. Aquí estamos en una situación compleja. El niño tiene el derecho a acceder al Internet, pero sabemos que cuando ejerce ese derecho, se expone a ciertos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer a nosotros como adultos? ¿Qué nos queda hacer como padres, como maestros, como encargados? Lo que podríamos hacer fácilmente es decir, ay, pues que no acceda al Internet, ¿verdad? Que no use el teléfono, que no use la tablet, que no use la computadora. Si nosotros tomamos esa posición, nos estamos volviendo en vulneradores del derecho del niño. El niño tiene derecho a acceder a esa información, porque en la medida que accede a esa información, va a lograr formarse como persona. Nosotros hoy reconocemos la importancia del Internet, lo valioso que es. Entonces, la opción no es esa. ¿Cuál es el camino que queda? El camino que queda es trabajar en esos riesgos. Hay que reducir los riesgos, no limitar el derecho. El niño tiene ese derecho, debe ejercerlo y lo que corresponde es limitar los riesgos. Muy bien, entonces, ¿qué se ha hecho al respecto para poder ir limitando esos riesgos? En ese contexto, pues entonces resulta que podemos hablar de que
La convención se celebró en 1989, allá ya se reconocía el derecho del niño a acceder al Internet, pero también se reconocía que el niño, por ejemplo, podría estar expuesto a ser víctima de abuso y explotación sexual. Eso ya estaba contenido en la Convención de 1989. Obviamente en aquel entonces se pensaba más en el abuso y la explotación sexual que se podía dar en un encuentro físico entre los adultos y los niños. Pero resulta que, como todo evoluciona, la tecnología lo hizo. Antes el Internet era simplemente tenernos como espectadores, como hoy ocurre con la televisión, ocurre con la radio. Ahora resulta que ya es participativo, existen las redes sociales y por tanto el niño puede interactuar. Bueno, pues resulta, la realidad ha cambiado. El derecho tiene que irse adecuando a esa realidad. Por eso es que en el año 2000 se buscó complementar aquella convención sobre los derechos del niño. En la historia se ha complementado con 3 protocolos. A nosotros nos interesa uno que se firmó en el año 2000. Este hace referencia a la explotación sexual infantil en el artículo 3. Este protocolo es el que a nosotros nos interesa. ¿Por qué nos interesa este protocolo? Porque nos damos cuenta que en ese protocolo los estados se comprometieron a hacer algo en favor de los niños. Reconocieron que los niños tenían derecho a Internet, reconocieron que los niños cuando ejercen ese derecho están expuestos a riesgos y entonces dijeron los estados, lo que vamos a hacer es trabajar en la reducción de los riesgos. ¿Cómo? Nos comprometemos a tipificar como delitos las conductas que impliquen abuso y explotación sexual. A eso se comprometieron los estados en el año 2000. Se comprometieron a crear delitos en donde se incluyan esas conductas que implican abuso y explotación sexual dentro de su derecho penal. Y así lo ha hecho Guatemala y de eso se hablará un poquito más adelante. Pero, ¿qué más podemos decir al respecto? Se dan cuenta que hay 2 palabras claves acá, abuso y explotación sexual. Aclaremos qué diferencia hay entre el abuso y la explotación sexual. En general, cuando hablamos de las relaciones entre personas, estamos considerando por lo menos un vínculo entre 2 seres humanos, ¿verdad? Y en el vínculo entre 2 seres humanos es normal que pueda existir una relación de poder. Por ejemplo, es normal que haya una relación de poder en el lugar de trabajo. Yo tengo un jefe y tengo que darle referencia de lo que estoy haciendo a él. Entonces ahí hay una relación en donde hay alguien que tiene poder sobre mí. Cuando vamos a la iglesia, sabemos que hay una autoridad en la iglesia y hay una relación de poder, por tanto. En la casa también, entre papá y el hijo, o entre mamá y el hijo, hay una relación de poder. En la escuela también hay relaciones de poder. Está el maestro, está el alumno, está el director y el maestro. La relación social siempre puede implicar una situación de poder para alguno de aquellos dos. Y eso no tiene nada de extraño, es normal. El problema en este caso se da cuando el que ejerce el poder obliga al otro a que realice conductas en contra de su voluntad. Ahí es donde se da el concepto del abuso. El abuso lo que implica es obligar a alguien a que realice conductas en contra de su voluntad. Si esas conductas tienen un contenido sexual, es abuso sexual. Entonces, el abuso sexual es el que hay que buscar reducir, hay que buscar eliminar. Vale la pena aquí aclarar que siempre que se da una relación de un adulto y un niño, siempre vamos a entender que hay relación de poder. ¿Por qué hay relación de poder? El niño y el adulto no son ambos personas. Claro, ambos son personas, pero sabemos que el adulto es una persona que ya está formada y el niño es una persona que está en ese proceso progresivo de formarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el niño siempre está en una relación de inferioridad y viene el Estado y dice, lo voy a proteger. ¿Y cómo lo voy a proteger? Voy a considerar que el niño realmente no puede expresar su consentimiento porque todavía no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, siempre que interviene un niño en una relación, vamos a considerar que hay una relación en donde el adulto tiene un poder sobre el niño. Y si este adulto está exigiéndole conductas que vayan en contra o que tengan contenido sexual en contra de su voluntad, que siempre será en contra de su voluntad, ¿verdad? Porque él no tiene la posibilidad de emitir el consentimiento, estamos ante el abuso. Ahora, el otro concepto que aparece en la diapositiva es explotación, ¿verdad? Cuando hablamos de la explotación, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, lo que ocurre es que hay alguien que no se va a conformar con recibir la gratificación del abuso, ¿ya? Sino que todavía lo va a compartir. Y cuando lo comparte, posiblemente va a obtener un beneficio que puede ser de carácter económico, de carácter político, de carácter social.
Si se da ese intercambio, entonces hablamos de explotación. Hay alguien que se está aprovechando y eso lo podemos ver tal vez de mejor manera en esta diapositiva, en donde nos damos cuenta que está el niño como una víctima y el niño como una víctima es contactado por aquel adulto que presenta un perfil falso, coloca una foto distinta a la que le corresponde a él, el niño entra en confianza, traslada una imagen, aquel no se conforma con esa gratificación, porque ahí estaríamos hablando del abuso, sino viene y la comparte con otro abusador, con otro agresor. Obviamente, cuando hace ese intercambio, es posible que él esté dando una imagen a cambio de otra, o simplemente porque está recibiendo un beneficio que puede ser económico, que puede ser social o político. Eso es la explotación. Nos damos cuenta que en la explotación, entonces generalmente hay más de un agresor. Bien, ahora algo más que hay que considerar acá es, muy bien, hemos dicho que los niños cuando entran al Internet pueden entrar en contacto con un extraño, el extraño puede aprovecharse de la situación, entonces el extraño gana la confianza, eso se conoce normalmente como grooming, lo vamos a ver más despacio con el licenciado Rabanales, pero resulta que cuando ese adulto ha ganado la confianza del niño, normalmente lo que va a pedir, por ejemplo, en este contexto es imágenes, videos, y la pregunta es, ¿y ¿existe información al respecto? Sí. Resulta que este mapita que tenemos acá nos está mostrando cuántos reportes hay de imágenes que contienen o que evidencian el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Ahora dirá alguien, ¿y cómo se consiguió la cantidad de imágenes que hay por cada país? Lo que ocurre es que los proveedores de servicios de Internet tienen en Estados Unidos la obligación de monitorear sus servidores. Y cuando lo hacen, bueno, pues informan a alguien, a una ONG hermana de nosotros, NECMEC, que es la que se encarga de ordenar, de sistematizar esa información y de decirnos cuántas imágenes proceden de cada país. Y nos damos cuenta que Guatemala está ahí en el tercer rango, ¿verdad? En el tercer rango se encuentra Guatemala. Estamos hablando de que en el segundo rango, estamos hablando de que en Guatemala se producen entre 50,000 y 1,000,000 de imágenes por año. Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre estas estadísticas? Aquí tenemos cómo se ha comportado la producción de ese material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Tenemos el caso específico de Guatemala y nos muestra cómo prácticamente del 2019 al 2020 se ha casi que duplicado. Y alguien diría, ay, qué bueno que en el 2021 bajó, ¿verdad? Y efectivamente bajó. Pero sin embargo, si nosotros vamos haciendo suma de todo lo que se ha producido a nivel nacional en los últimos 3 años, pues definitivamente es un número grande. ¿De qué? De niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que están expuestos, que alguien los ha logrado convencer y que ellos han entonces intercambiado o enviado esas imágenes. Bueno. ¿Qué más tenemos al respecto? Aquí hay algo que debe preocuparnos a todos y es quién está produciendo este material. Y nos damos cuenta cómo los cambios se han dado del año 2020 del 2020 al 2021. Nos damos cuenta cómo es que la cantidad de autoproducción ha ido aumentando. La autoproducción era del 44% y ahora va más allá del 60%. ¿Qué implica eso? Implica que los mismos niños pareciera son los que se están tomando las imágenes y las están enviando. Aquí vale la pena aclarar que no podemos echarle la culpa al niño y decir, ¡ala, por tu culpa es que esas imágenes andan circulando! El niño siempre debe ser considerado una víctima en estas circunstancias y por tanto debe ser atendido como tal. Él no tiene ninguna responsabilidad. Aquí hay un adulto que se ha aprovechado de la inocencia de aquel niño para conseguir ese material. Entonces, por eso esto siempre será considerado abuso o explotación sexual. Los adultos somos los responsables de buscar la manera de que este niño esté protegido y en ese contexto vale la pena considerar qué factores son los que debemos de valorar para saber sobre los riesgos que corre este niño. Hay cuestiones de carácter individual de cada niño, ¿ya? Y hay cuestiones que corresponden a la relación que se da en la familia, en la comunidad o en la sociedad propiamente. Definitivamente no cualquier niño es igualmente vulnerable a otros. Obviamente aquel niño que no está bajo el cuidado de los padres, que tiene acceso al Internet, que hace uso del dispositivo solito en su casa sin ninguna supervisión, está mucho más en riesgo que aquel que tiene alguna orientación.
Muchas veces los padres no orientamos a nuestros niños porque creemos que, ay, si está en su cuarto encerrado con el dispositivo, ahí no le va a pasar nada. Y definitivamente esos riesgos no se perciben fácilmente con los sentidos. No es como cuando uno, por ejemplo, va en la calle y ve que hay un árbol que está a punto de caerse, rápido se hace a un lado, ¿verdad? Porque lo percibe el peligro. Pero en el caso del Internet, como está encerradito en su cuarto, solito con el dispositivo, nosotros decimos, ¿y qué riesgo corre ahí? La verdad es que los riesgos que hay en Internet, como los que hemos estado explicando acá, existen, y aun cuando el niño está solito ahí, puede estar siendo sujeto de un abuso o de una explotación sexual. Bien, entonces esto es lo que podemos hablar sobre las oportunidades y las amenazas que hay cuando los niños acceden al Internet. Les agradezco la atención y me quedo acá para las aclaraciones que correspondan. Muchas gracias. Gracias, licenciado Velázquez. Realmente una excelente presentación. Y podemos puntualizar que hoy día, que contamos con redes sociales, con una variedad de programas de mensajería instantánea y la aparición de aplicaciones, ¿verdad? Que sirven para informarnos, para comunicarnos o para conocer gente nueva, que trae muchos beneficios, pero que a la larga también presenta muchos peligros, sobre todo para los niños, que como ya se dijo, tienen derecho a utilizar Internet, pero deben tener una guía, una supervisión, porque este nuevo mundo de las tecnologías, que ha introducido también nuevas formas de criminalidad, y que existe una diversidad de hechos, ¿verdad?, que se pueden llegar a cometer a través del Internet de la manera más simple, pero pueden ser de suma gravedad y que pueden atentar no únicamente contra la intimidad de la persona, sino también la distribución de pornografía infantil, como usted lo mencionó. Y no podemos dejar esta situación que pase, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que actuar. Es preocupante realmente el aumento de casos que usted mencionó. Así es que creo que esta información la tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar acciones. Siguiendo con el programa, quiero comentarles que el año pasado, en el mes de mayo, World Vision Guatemala, junto a otras entidades como el Ministerio Público, y a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el ICMEC, que es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos, y JIFON, apoyamos en la redacción de una iniciativa de ley para crear 2 nuevos delitos cometidos a través del Internet. Para hablar de este tema, yo quiero presentarles al licenciado Marvin Rabanales, de Asuntos Migratorios y de Justicia aquí en World Vision Guatemala. El licenciado Rabanales es un experto reconocido en temas de niñez. Si yo quisiera hablar algo de su hoja de vida, pues que es bastante extensa, vamos a resumir un poco. Pues, él está doctorando en Derecho y es magíster en Derechos Humanos, abogado, notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos y es becario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y entre su experiencia profesional podemos decir que ha sido consultor en derechos humanos para diversos organismos de Naciones Unidas, asesor jurídico de la asociación La Alianza de Aldeas Infantiles de COS, del Instituto de Protección Social, IPS, de la Coordinadora Institucional de Protección de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, de ECPAD Guatemala, entre otros. Es decir, son muchas las instituciones a las que ha apoyado. También ha sido asesor en proyectos financiados por USAID en materia de administración de justicia, violencia de género, de adolescentes en conflicto con la ley penal y trata de personas. Actualmente pues, es profesor universitario de posgrado en las universidades de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Andívar. Interesante hoja de vida, licenciado Rabanales. Así es que lo dejo en el uso de la palabra para que nos hable de esa ley de ciberdelitos. ¿Qué contiene? Muchas gracias,
licenciada, por su presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando esta tarde sobre un tema por demás interesante que ya fue expuesto en sus aspectos generales, por qué surgió desde el ámbito internacional la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia, por qué también la necesidad de que en el ámbito nacional el Estado también pues, decidiera proteger a la niñez y adolescencia de depredadores sexuales, de personas inescrupulosas que valiéndose del uso de las tecnologías de la información contactan a niños, niñas y adolescentes con propósitos pues que son contrarios a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, pero fundamentalmente que atentan contra valores, contra derechos que el Estado guatemalteco, al estar organizado, está obligado a proteger y garantizar. Como se apuntó, World Vision en el año 2022, conjuntamente con otras organizaciones e instituciones, por ejemplo, el Ministerio Público y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, pues nos dimos a la tarea, junto con Child Fund, de buscar el Congreso de la República para poder legislar materias que a partir de una encuesta que habíamos realizado y que ya nuestra compañera Melissa hizo mérito hace algunos minutos, pues nos develó que existe altos niveles de vulnerabilidad de nuestra población de cobertura, la población que atendemos todos los días, más de 50,000 niños, niñas y adolescentes. Social que permite a personas conocedores de estas herramientas y de esta evolución de la ciencia poder identificar nuestros gustos, nuestras predilecciones, nuestros afanes, nuestros intereses, y de esa cuenta pues nos empieza a bombardear con imágenes, con textos, con audios, con noticias, con ofertas que son familiares o que nos hacen clic inmediatamente y que nos agradan porque, bueno, están hablando en mi idioma, están comunicándose con mensajes que yo comparto, con los cuales quizá esté de acuerdo, a los cuales les voy a dar un like, que voy a compartir, o a lo mejor yo mismo voy a subir. Pero lo que no sabemos y lo que quizá está detrás y muchos quizá puedan no conocer, es que hay intenciones desde el ámbito puramente comercial, pues que no tienen mayor relevancia, excepto que pues utilicemos o mal utilicemos nuestros recursos o dilipendiemos, es decir, despilfarremos, gastemos lo que no tenemos o lo que nos va a hacer falta, pero también hasta la captación de seres humanos con fines delictivos. Entonces, de lo inocuo, de lo que es irrelevante, de lo que puede ser tan simple como que me están vendiendo un par de zapatos, hasta ofrecerme el estrellato como edecán, como modelo, pero que lo que esconde es actividades delictivas. Entonces, ese tránsito debe de ser, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos a lo que nos llega, a lo que se nos ofrece, porque pues nos están hablando en nuestro idioma, pero eso a partir de que han logrado captar nuestros gustos, lo que nosotros compartimos, a lo que le hemos dado like, a lo que hemos compartido con otros o a lo que hemos buscado en diferentes plataformas. Todo eso lo reúnen para luego crear un perfil, nos han perfilado, nos han determinado y ya
empiezan a mandarnos información o a requerirnos información o a compartir, y nosotros pues evidentemente pues caemos en, no es una trampa, podría ser en una red, en ese subterfugio, puede ser que simplemente hayamos aceptado esa información. Entonces, por un lado tenemos esa posibilidad, pero por el otro también pareciera que está como de moda, como ya se expuso, el intercambio de material con contenido sexual o pornográfico entre pares, es decir, compañeras, compañeros de escuela, de instituto, de colegio, que nos estamos intercambiando fotos, audios, videos, ya sea propios o de otras personas, y lo que hay dentro es material de contenido sexual o de explotación sexual, y que es muy peligroso, no solamente porque estamos afectando la dignidad de los otros, sino que también nos estamos exponiendo, una vez más, a que inescrupulosos y estas redes, estructuras criminales, puedan captar esas imágenes y luego venderlas, comercializarlas, socializarlas y estar en otras plataformas donde ya estamos hablando de pedofilia, de pederastía, de trata con fines de explotación sexual, etc. Es decir, compartir una imagen con un compañero, con el novio, con la novia, comprometedora, creyendo que la otra persona pues la va a apreciar, que no va a compartirla con nadie, pero no sabemos si el día de mañana yo termino esa relación, se rompe ese vínculo, se generan resentimientos, venganzas, o simplemente le robaron el celular, hackearon su cuenta, se apoderaron de las imágenes y ya no tenemos control de ellas. Entonces, los riesgos de algo que puede ser una expresión de algún tipo de vinculación entre uno y otro se puede convertir en una tragedia que puede desencadenar incluso hasta con el suicidio de la víctima. Entonces, los riesgos, como fue expuesto, a intercambiar información, material, fotos, audios, videos nuestros o de otros, pues no solamente atenta contra la dignidad de la que está expuesta o de quien está expuesto, sino que también nos pone vulnerables a que esa información ser robada, pueda ser hackeada o compartida de mala fe o con dolo. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, está el sexting, ¿no? Este intercambio de material. Pero hay otras formas sutiles por las cuales estos depredadores, estas personas inescrupulosas, que valiéndose, en algunos casos, de la inmadurez, valiéndose del anonimato, valiéndose pues que los niños, las niñas, incluso los adolescentes, están en un proceso de construcción de su identidad sexual, de su identidad cultural, están todavía en proceso de maduración, de lograr poder ya prevenirse por riesgos, abstenerse ante amenazas, poner guardia cuando tenemos que estar atentos por ataques a través del uso de medios de tecnología. Utilizan entonces la seducción y veremos más adelante cuando yo les presente la ley propiamente. Pero hay diferentes niveles. La seducción o el grooming, como le llaman en el anglicismo, yo prefiero hablar de seducción porque es nuestro idioma, que va en creciendo, va en escalada, va en aumento, dependiendo las resistencias que puedan encontrarse del otro lado. Yo lanzo el anzuelo, utilicemos ese ejemplo, esa analogía, en un río, al lago, en el mar, tiro el anzuelo y le pongo una carnada que yo sé que es apetitosa o que gusta para el tipo de pez que yo quiero. ¿Por qué? Porque ya lo perfilé, ya lo analicé, ya conozco su entorno familiar,
conozco su entorno de amistades, conozco dónde estudia, conozco qué música le gusta, conozco si ha ido a conciertos, conozco si le gusta el fútbol, conozco si le gusta el arte, la música. Entonces, la carnada que yo he preparado es la correcta, es la adecuada, es la que más fácilmente el pez va a morder. Y la lanzo. Y espero que pique, como se dice en el lenguaje de la pesca, ¿no? Y cuando eso sucede, pues empiezo, ¿no?, a enrollar y ver qué obtengo. Esa es, digamos, de cierta manera la seducción. Obviamente, se utiliza el lenguaje, se utiliza quizá la música, se utilizan perfiles falsos, se utilizan fotos que no son fotos que han sido pasadas por el Photoshop o simuladas. Eso va a depender del tipo de depredador, va a depender del sujeto activo, va a depender del agresor, va a depender del pescador, pero va a depender también de la víctima, del pescadito, de la pescadita, que yo voy a conocer qué es lo que le pueda interesar y así me voy a comunicar. Voy a empezar a seducirla, voy a empezar a querer ganar su voluntad, voy a empezar a querer ganar su confianza. Pero esto aumenta porque si yo no logro por las buenas, en lugar de tirar un anzuelo, voy a lanzar una bomba, una carga de profundidad. Y ahí sí cualquier pescado caerá. Y es decir, ya recurro a la amenaza, recurro a la violencia, recurro al chantaje, ¿ya? Entonces ahí se llama el sextortion, ¿verdad? El chantaje a través del uso de tecnologías de la información. Pero este es como el contexto que me parece que es lo más importante que ustedes que me están viendo y escuchando puedan tener claro. Que hay conductas que ahora el Estado de Guatemala considera delictivas y que amenaza con una pena de prisión grave a quien ose, solamente intente obtener ese tipo de material. Veamos, vamos a empezar entonces con nuestra presentación de las diapositivas. Rápidamente vamos a comenzar. ¿Ok? ¿De qué se trata? Se trata de reformas al Código Penal en relación con delitos en contra de la niñez a través de medios tecnológicos. Son 2 artículos que se reforman por adición al Código Penal, es decir, 2 nuevos delitos, 2 nuevas conductas que son reprochadas porque no pueden ser permitidas. Son reformas, de esto se trata. El decreto del Congreso es el 11-2022. Ese decreto es el que reforma el Código Penal por adición o por supresión. En este caso es por adición. El primer artículo es el artículo 190 bis y se llama seducción de niños, niñas o adolescentes de la información. Y aquí lo importante es analizar qué es lo que dice el legislador, quien a través de todo tipo o clase de medios tecnológicos, es decir, quién es el que puede ser el sujeto activo, quién es el que puede ser agresor, puede ser cualquiera, mayor de 13 años con responsabilidad penal de adolescentes, mayor de 18 años con responsabilidad penal de adultos. Puede ser hombre o mujer. ¿Quién? A través del uso o cualquier tipo de medios tecnológicos, celular, a través de un mensaje de texto, a través de cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, 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 quien a través de esa
tecnología, pues valiéndose o no del anonimato. Esto es bien importante. Es decir, que el agresor puede decir, sí, soy yo, fulano de tal, y efectivamente es fulano de tal, o puede utilizar un perfil falso, puede utilizar una foto que no corresponde a la de él, o puede ser su foto, pero con descripción de sus características diferentes, edad, profesión, gustos, etc. Es decir, que utiliza el anonimato o la alteración para poder contactar ¿a quién? A cualquier niño, niña o adolescente. Algo muy importante, estos delitos solamente son víctimas las personas menores de 18 años, es decir, niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, ¿con qué propósito contacta? Son 3 los propósitos que el legislador aprobó. Primero, yo la contacté para solicitar material sexual o pornográfico. Me envías una foto, me envías un video, me envías un audio tuyo o de otra persona. Esa es la primera hipótesis, esta es la primera intención del agresor. Te seduzco, te trato de convencer para que me envíes material con contenido sexual o pornográfico. Y no crean que para eso se necesita un estudio de grabación y toda una escenificación. Basta con una fotografía maltrecha de alguna parte del cuerpo, algún genital, para que ya sea considerado como algo sexual o pornográfico. Esa sería la primera intención. ¿Con qué otro propósito? Tener relaciones sexuales con quien me comuniqué. O tener relaciones sexuales con otra persona que me puede facilitar a la que contacte. Es decir, yo le escribo a fulana, le escribo a sutano para tener relaciones sexuales con ella o con él. O le escribo a sutano, le escribo a sutana para que me contacte a otra persona. Y el tercer supuesto, el tercer considerando que no se considera aceptable es que yo contacto, que yo me comunico para facilitar la comisión de cualquier otro delito que tiene que ver siempre con temas de naturaleza sexual o pornográfica. Por eso se habla de la libertad sexual o la indemnidad sexual. En este caso, se tratan de niños y adolescentes. Si yo contacto, ¿para qué? Para que produzcamos pornografía. Yo contacto para que me consigan material de otros. Contacto para reclutarlo para relaciones sexuales remuneradas. Lo contacto para facilitar relaciones sexuales con menores de edad. Es decir, la intención es contactarlo y de esa manera cometer otro delito de los que se llaman, que atentan contra la indemnidad, es decir, contra la dignidad, la salud, la educación, la integridad de las personas. Estos serían entonces los 3 supuestos. El que a través de cualquier tipo o clase de medios, valiéndose o no del anonimato, contacto a un niño, niña, adolescente con 3 propósitos. Como se les dije, solicitar material pornográfico, tener relaciones sexuales o cometer otro delito relacionado con temas sexuales. ¿Cuál es la consecuencia? El responsable de una o varias conductas anteriores será sancionado con prisión de 6 a 12 años. La pena es grave. Para empezar, no es conmutable, independientemente que se logre el propósito. Y yo aquí quiero hacer el énfasis. No importa que yo obtenga el material, no importa que el agresor obtenga la foto, el video o el audio, con la intención basta. Es un delito de peligro que protege, digámoslo, sin que haya una consumación de el material de la relación sexual o de la captación para otro delito. Eso no es necesario, solamente probando que yo me contacté con el otro para obtener el material, basta para que se configure el delito.
Luego la pena puede ser aumentada en 2/3 partes si la víctima tiene alguna incapacidad volitiva o cognitiva, es decir, que se aumentan los años de cárcel. Y la pena se va a imponer sin perjuicio si se cometen otros delitos, es lo que se llama como un concurso real de delitos. Es decir, yo cometo el delito de seducción, cometo el delito de violación, puedo cometer el delito de producción de pornografía y las penas se me van a sumar. A eso se refiere que la pena se va a imponer sin perjuicio de otras. El otro delito es cuando les dije que crece el nivel de peligro para las víctimas. ¿Por qué? Porque no logré el propósito a través de la seducción. Entonces recurro al chantaje. Otra vez valiéndome del uso de tecnologías de la información o medios de comunicación, valiéndome de redes sociales, correos electrónicos. De nuevo, ¿quién? Sujeto activo, posible agresor, es un adolescente mayor de 13 o un adulto mayor de 18, que a través de tecnologías, valiéndose o no del anonimato, ya he explicado, amenazo a un niño, a una niña o a un adolescente, o amenazo a sus representantes legales. ¿Con qué? Y aquí viene el tema de la ingeniería social. Con difundir material con contenido sexual o pornográfico. ¿Cómo lo obtuve? Pues puede ser que haya robado una foto de su perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok, y lo haya modificado, lo haya pasado por algún filtro, y entonces resulta que yo tengo material de contenido sexual con el que te estoy amenazando o te estoy chantajeando si no logro mi propósito, que obviamente es obtener ese tipo de material tuyo o de otra persona. Es decir, me valgo de algo que yo puedo crear o inventar para amenazarte si no, pues no envías lo que yo te estoy pidiendo. La pena, al igual que en el delito anterior, es de 6 a 12 años. También hay una agravación cuando la víctima tiene alguna incapacidad y la pena al igual se impone independientemente de que haya un concurso con otros, quiere decir que se suman las penas por los delitos cometidos. Finalmente, porque además ya me pasé del tiempo, hay penas accesorias y se adicionan 2 numerales al artículo 198 del Código Penal. El primero, prohibir la contratación de servicios de Internet por el doble de la pena impuesta al condenado. Se notifica a los servidores de estos de cable, por ejemplo. Y la otra es la pérdida de los dispositivos electrónicos que han sido decomisados en favor del Ministerio Público para que fortalezcan sus investigaciones. Y si alguno incumple alguna de estas penas accesorias, pues se les indicará además por el delito de desobediencia. Pues vean, tendríamos mucho para seguir conversando, quizá en la parte de preguntas podríamos ampliarnos, pero esto es la forma en que el Estado de Guatemala, al estilo del derecho penal, es decir, amenazando con reprimir, con privar de libertad a quienes atentan contra la libertad y la indemnidad, a quienes se atrevan a comunicarse pidiendo material sexual, a quienes se atrevan comunicándose para tener relaciones sexuales, a quienes se atrevan comunicarse para poder cometer otros delitos. No digamos a quienes se atreven a amenazar con publicar información o material si no obtienen a su vez este mismo tipo de documentos, de audios o de videos. Estas 2 conductas, que son varios supuestos, no solo son 2, pero son 2 delitos, son a los que se refiere el decreto 11-2022 del Congreso de la República. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Rabanales. Realmente, como usted dice, este tema da para mucha conversación. Y es muy importante lo que usted mencionó, saber que ya en Guatemala tenemos una ley específica que tiene tipificados 2 delitos, la seducción y el chantaje, como bien usted los explicó, y que tienen penas fuertes.
y que lo que procede ahora, pues hay que difundir la ley. Interesante, importante que todos la conozcan, sobre todo saber cuáles son los alcances y lo más importante, saber que estos delitos tienen que ser denunciados. Y ahora que ya se tienen contemplados, que existen instituciones responsables que les van a dar seguimiento para castigar a los agresores sexuales, creo que es un momento pues para que todos sepan que tenemos ya una nueva ley que castiga a los responsables, a los depredadores sexuales responsables de tener contacto con los niños, con otros fines, ¿verdad? Para satisfacer muchas veces sus deseos sexuales. Muy bien, seguimos entonces con este programa, esta webinar, y a continuación quiero presentarles a la licenciada Silvia Ocampo. La licenciada Ocampo, ella es psicóloga forense y es experta en esa temática, quien nos hablará de la importancia del autocuidado y autoprotección para disminuir los riesgos y las oportunidades. Pero yo quisiera presentárselas, porque también ella es una experta connotada, es licenciada en psicología clínica de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, tiene estudios de posgrado en psicología forense por la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en ciencias criminalísticas de la Universidad Mariano Gálvez, ha participado en diplomados de investigación judicial de violencia femicida en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en perfilación criminal de la Universidad de San Carlos y una maestría en psicología forense y evaluación del daño de la Universidad Tecnológica de México. Miren qué lujo contar con esta profesional el día de hoy y su experiencia profesional, no digamos, 10 años se ha desempeñado como psicóloga forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aquí en Guatemala, en INACIF, en los puestos de perito profesional en psicología forense y jefa del área de psicología forense también. Ella ha realizado diversas consultorías, capacitaciones para diversas instituciones nacionales, incluyendo World Vision, nos ha apoyado mucho, trabajado con el Refugio de la Niñez, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el Instituto de Justicia Constitucional, con la Escuela de Fiscales del Estado de Bolivia, con Misión Internacional de Justicia, con la Defensoría de la Niñez y del Servicio Integral Municipal del Alto Mando de Bolivia. Es decir, un extenso currículo, una gran experiencia y un gran conocimiento y manejo del tema. Licenciada Ocampo, entonces la invito a hacer su presentación. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la bienvenida y es para mí un honor estar participando en tan importante ponencia junto con tan relevantes profesionales también. Vamos entonces a... Ok, pues la charla en esta oportunidad tiene que ver con la importancia del autocuidado y autoprotección que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta ya toda esta explicación que nos han dado los anteriores profesionales relacionados a la situación que se está viviendo en la actualidad, los riesgos que se corren cuando los niños, niñas y adolescentes tienen contacto con el Internet. Como bien se mencionaba anteriormente, pues estos avances en la tecnología han generado beneficios, pero también estos beneficios son aprovechados por personas malintencionadas para perjudicar a otros y van a perjudicar a las personas niños y niñas y adolescentes con las que más fácil se le haga, ¿verdad? Y tomar en cuenta qué beneficios pueden obtener. Entonces vamos a considerar qué es autocuidado.
sería el cuidar de nuestro bienestar físico, mental y social. Tener en cuenta que el cuerpo es valioso. Ese es un mensaje importante que los adultos deben generar hacia los niños, niñas y adolescentes. El cuidado hacia el cuerpo. El cuerpo es valioso. Nadie tiene que irrumpir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro valor, sobre nuestra dignidad. Y son mensajes que los adultos tenemos que generar hacia los niños. Y también la autoprotección, que pues principalmente tiene que ver con las acciones para prevenir y o evitar que nos hagan daño. Entonces, los niños, niñas y adolescentes tienen que tener la idea: nuestro cuerpo es valioso, debo cuidar que no me hagan daño. Entonces, con este tipo de mensajes, tenemos que abordar a los niños, niñas y adolescentes, porque pues, la realidad de muchos adultos es que trabajan, es que realizan distintas actividades para el beneficio económico y material de los hogares. Entonces los niños, niñas y adolescentes pues están de pronto a cargo de alguien más o permanecen solos en los hogares. Y entonces es cuando pues para poder beneficiarse del Internet, ya sea por asuntos de tarea, por adquisición de información, tener contacto con otras personas de su misma edad, que lo cual se podría considerar sano, sí tienen que tener estos alcances de cómo debo protegerme, no solo en mi entorno físico, real, ¿verdad? Sino en el entorno virtual. Y entonces a todo esto viene lo que es la autoseguridad. Es importante considerar que son ya en conjunto las acciones y comportamientos que debemos adoptar a diario para evitar la exposición a situaciones de peligro. Entiendo que puede ser muy difícil para nosotros los adultos, para pues, los adultos, padres, abuelos, tíos, afrontar temas que tengan que ver con el cuidado de la sexualidad, temas propiamente que tienen que ver con sexualidad. Probablemente muchos son tabús, probablemente muchos se cree que los niños, niñas y adolescentes no van a entender, que no son acordes a su edad, no sé cómo decírselo, no sé cómo explicárselo, pero es allí donde nos podemos hacer valer de lo positivo que hay en el Internet. Todos esos videos, información que previamente podemos escoger y que nos aportan y apoyan para explicar de una manera más efectiva y acorde a la edad de cada niño sobre lo que son temas de sexualidad y todo esto, ¿verdad? Que generen la idea de la autoseguridad, porque los adultos de pronto, pues cuando estamos cercanos a ellos, sabemos que no se nos alejen mucho, que no platiquen con desconocidos, que si van a un lugar, tenerlos a la vista, pero cuando no es así, ellos tienen que generar esa autoseguridad, tener la idea de cómo me debo cuidar y proteger, y para eso tengo que conocer, los niños, niñas y adolescentes tienen que conocer cuál es esa realidad a la que se tienen que cuidar. Entonces tienen que mantener ciertos comportamientos y tener también ciertas reacciones cuando estén expuestos a situaciones de peligro. Entonces, hay que reconocer que si hay que protegerse de algo es porque se está en riesgo, ¿sí? Las víctimas de riesgo tienen una cierta predisposición a convertirse en víctimas de un delito porque constituyen una presa fácil para el delincuente. Y el licenciado Rabanales nos había explicado eso, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Por qué es presa? ¿Sí? ¿Por qué la persona con esas malas intenciones ve a su víctima como presa? ¿Por qué? Porque es el depredador, ¿no? El Internet es un espacio aprovechado por delincuentes para buscar víctimas y mantenerse ocultos. Es muy de pronto ahora resulta ya más fácil detectar o buscar protegerse de lugares físicos en donde podrían aparecer físicamente y personalmente estos delincuentes, ¿sí? Entonces, decirle a un niño o niña adolescente, no hables con desconocidos en la calle,
Entonces el niño va a distinguir, se me acerca un desconocido, no hablo, ¿verdad? Pero con el Internet, esta presencia física se puede ocultar fácilmente. Y por eso es que por medio de perfiles falsos, por medio de encubrir, ¿verdad? Y cambiar de alguna manera el rostro o cómo es la persona en sí, a manera de que no se le reconozca y de mantenerse oculto. Entonces el riesgo se incrementa con este tipo de acciones. Entonces, las víctimas de riesgo significa que están en una situación de desventaja y que por esa situación de desventaja, un delincuente va a reconocer esa situación de desventaja y se va a aprovechar de ello, ¿verdad? Y a la vez es de reconocer que si bien es cierto, tanto adultos como niñas y adolescentes estamos en riesgo a muchas situaciones de delincuencia, tanto en los ambientes físicos como en los ambientes virtuales. ¿Por qué? Porque pues hay ciertos alcances que los delincuentes tienen que las personas que no tenemos esa mentalidad de pronto no se nos ocurren esas ideas. Entonces, tornamos ciertas acciones de las personas a que son normales, a que no pasa nada malo. Pero es allí donde está el tema de la perfilación de estas personas que están actuando con premeditación, saben lo que están haciendo, tienen esos alcances intelectuales para preparar situaciones de perjuicio hacia otros, saben incluso predeterminar las reacciones, las acciones que esos otros van a tener. Y es por eso que los criminales llenan ciertas características, ¿verdad? Que las que son víctimas pues no tienen. Y muchos de ellos son muy inteligentes. Y por eso es que preparan los espacios de tal manera de irse cubriendo y sabiendo por dónde podrían estar en menos o sufrir menos consecuencias o ellos mismos están en riesgo. Entonces, estamos en riesgo. Pero también está el aspecto de la vulnerabilidad. Ser vulnerable, hemos escuchado mucho, ¿verdad? O sea, que alguien es vulnerable, reconocer la vulnerabilidad en ciertas personas, pero las víctimas vulnerables se reconocen así porque poseen una debilidad o desventaja, en este caso psicológica, mental y emocional, en relación a un potencial agresor. Entonces, psicológicamente se está en desventaja. Los aspectos que forman nuestro estado psicológico tiene que ver con nuestras capacidades mentales, con nuestras emociones, con nuestras conductas. Entonces, eso va a depender de la edad en que se encuentre cada persona. Por lo tanto, como menciono en la próxima imagen, los niños, niñas y adolescentes están en riesgo. ¿Por qué? Porque en el entorno hay situaciones que no pueden controlar, si ni los adultos las pueden controlar en su totalidad, mucho menos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esas situaciones que no se pueden controlar, esas situaciones que no se tiene el alcance de predeterminar, esas situaciones que son ejercidas por adultos que por lo mismo saben cómo hacerlo porque conocen la dinámica de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces los niños, niñas y adolescentes no solo están en riesgo, sino son vulnerables. Lo que hace vulnerable a un niño, niña, adolescente per se es la edad. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente, sus aspectos psicológicos, es decir, su desarrollo mental, no se encuentra al nivel de un adulto.
¿sí? Entonces, sus experiencias no le brindan el conocimiento y el razonamiento que un adulto ya tiene, y mayormente un adulto delincuente que tiene ciertos alcances intelectuales. Entonces, al igual que pues hay cierta vulnerabilidad emocional y vulnerabilidad en el control de conductas. Mayormente los adolescentes tienden a ser impulsivos, ¿sí? Es por eso que la edad los coloca en una situación de vulnerabilidad. Cuando se entra en la etapa de la adolescencia, se tiende a buscar otros entornos de convivencia, como son los amigos, el entorno social, los grupos de distintas actividades, grupos deportivos, etcétera. Y ahora pues se une todo este tema de las redes sociales, del WhatsApp, del Instagram y todos esos elementos que a los jóvenes se les hace muy fácil comprender y tener acceso. El tema es que pues los jóvenes, adolescentes, la adolescencia empieza a partir de los 12 años, teóricamente de los 12 para los 20 años, que hay un desarrollo importante a nivel fisiológico, sexual, mental, social, emocional. Entonces, buscan estos nuevos entornos de relación y entonces tienden a irse en contra de las normas o reglas que venían viviendo o respetando en su entorno familiar. Y el irse en contra significa pues que de pronto empiezan a generar ciertos juicios, ciertas ideas de que pues no están así, no me parece, que exagerados mis padres o que exagerada mi mamá, o que exagerados en el colegio, en la escuela, y entonces empiezan a generar ciertas críticas en contra de todas esas reglas y creen, ¿verdad?, que las ideas que puedan tener de cómo deben manejarse las situaciones son las adecuadas o son las mejores. Entonces, estamos en una situación de desarrollo mental en que van a juzgar, ¿no? Y se viene a unir la impulsividad. Entonces, si no hay un adecuado razonamiento al respecto de lo que se está haciendo, hay una búsqueda también de ser aceptado, de pertenecer a determinado grupo, de hacer ciertas acciones con tal de ser respetado y validado por otros jóvenes, ¿no? Entonces, tienden a esto. A no razonar, a no medir consecuencias, a actuar de manera impulsiva y por lo tanto a copiar o imitar lo que otros están haciendo porque esos otros también creen que es normal, que no es nada malo. Por eso es que hay vulnerabilidad psicológica, aunado a lo que también genera vulnerabilidad psicológica es el entorno familiar. Si de pronto el niño o niña adolescente se encuentra en un entorno familiar donde vive maltrato, donde ve o está expuesto a violencia, donde no hay una comunicación efectiva ni afectiva, donde no se le toma en cuenta, donde no es escuchado, entonces ese niño o niña adolescente ya se encuentra vulnerable psicológicamente porque ese ánimo, ese deseo de pertenecer, de esa necesidad de ser estimado, la va a encontrar en donde se la pueden ofrecer. Y es aquí donde los delincuentes en el Internet saben que más de algún niño o niña adolescente no está siendo cuidado en su entorno familiar. Y entonces, esos parámetros o esas características fácilmente las detectan. Cuando estos chicos o chicas se mantienen mucho tiempo en el Internet, cuando no hay quien los supervise, cuando no tienen horarios, cuando pues se dan cuenta que se mantienen solos. Entonces, todo eso es fácilmente detectable por los delincuentes cibernéticos. De tal manera que se aprovechan de esta vulnerabilidad psicológica en los niños, niñas y adolescentes para involucrarlos en estas situaciones inadecuadas. Y si el niño, niña, adolescente no tiene esa información previa de autocuidado y autoseguridad, pues se está exponiendo a un mundo novedoso que no sabe si es bueno o malo y que pues le es fácilmente estar dentro de él porque hay una persona que sí le está colocando atención. Entonces,
reconociendo que los niños, niñas y adolescentes son vulnerables y están en riesgo, es importante educar para prevenir. Si bien es cierto, los estados, los países se han involucrado con temas penales para poder generar este tipo de sanciones y de respuestas del Estado ante las acciones delictivas de las personas, que pues, estas acciones delictivas se van moldeando acorde a lo que el mismo entorno ofrece. Cuando un niño, niña, adolescente ha sido expuesto a una situación sexual, esto va a quedar permanentemente en su memoria y en su círculo de experiencias. Y entonces hay que exponerse y exponerlo a otro tipo de situaciones que se pudieron haber evitado, como no solo estar en un proceso legal, que es importante para que llegue este tipo de sanciones a las personas que tienen que llegar, sino también pues atender ese impacto psicológico que ese tipo de experiencias ya ha dejado a su vida y que esto no perjudique su desarrollo psicoevolutivo. Entonces, educar para prevenir. La educación es fundamental para que el niño, niña, adolescente pueda enfrentarse a los distintos riesgos que se puede encontrar y pueda controlar la situación. Hay que educar, tenemos que atrevernos a informar, tenemos que atrevernos a generar en los niños esas ideas, esas situaciones reales a los que pues cualquier, no solo adultos, sino mayormente los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos sin ellos buscarlo. O bien pueden estar siendo persuadidos por sus pares, ¿verdad? Otros niños, niñas de sus edades, que pues no tienen el control necesario y van a persuadir a otros para que realicen esas mismas acciones. Y este tema de educar es obligación, como lo digo en la siguiente imagen, es responsabilidad de padres y de hijos. ¿Qué significa esto? Padres por medio de ejerciendo acciones como dialogar, o sea, tener esa apertura al diálogo, explicar, enseñar, monitorear, comprender y corregir. Para todo esto hay que estar atentos, ¿sí? Entonces, el diálogo tiene que ser tanto antes de que algo suceda, durante que está sucediendo y después, ¿sí? Pero para que esto exista, tiene que haber una comunicación, un espacio para ese diálogo. Explicar todo aquello que debe realizar ese niño, niña, adolescente para cuidarse, protegerse, para no estar en riesgo y cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Enseñar, monitorear es tan importante, ¿verdad? Comprender la situación de su hijo o hija y corregir a tiempo, corrigiendo siempre desde el espacio de la comprensión y el amor. Y los hijos tienen la responsabilidad de respetar, escuchar, obedecer, estar atentos y dejar guiarse. Y es que de verdad hemos delegado a situaciones fuera de la responsabilidad paternal, que los niños, niñas o adolescentes, mayormente los adolescentes, se hagan responsables por sí solos y eso no lo van a lograr. Ellos desconocen cómo es que tienen que reaccionar ante las situaciones del mundo, pero es de doble vía. Si te estoy explicando, si te estoy enseñando, si te estoy dando a entender esto, es porque me interesas. Pero de tu lado y en tu inexperiencia tienes que escucharme y es exigir a los hijos la capacidad de escuchar y de obedecer. No es solo hablo, ya te dije una vez, ya no te lo vuelvo a repetir, ya no es así. Es mantener ese control, esa vigilancia, esa relación de respeto, porque se cree que como los niños manejan o conocen más cosas que nosotros, entonces deberían comprenderlo más fácil. Y entonces es ahí donde se puede dejar a un lado la labor tan importante de los adultos. Y en todo esto, como lo menciono en la siguiente diapositiva,
pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esto de generar autoprotección y autocuidado? Primero, pues, dialogar por parte de los adultos, dialogar sobre temas de sexualidad sana de una forma acorde a la edad, tanto en cada hogar como en los centros educativos. Y es allí donde es importante que todo este tema de la sexualidad, que ya pues ha ido dejando de ser un tabú, pero que pueda seguirse impartiendo de una manera que haya una conexión asertiva entre los hogares y los centros educativos. Entonces hay que mantener ciertos puntos medios. La sexualidad sana no tiene que ver con temas de la libertad sexual. No, es una sexualidad sana, que los niños, niñas y adolescentes vayan conociendo qué tiene que ver con su desarrollo sexual, ¿sí? Y vayan previniendo qué no es sano. Esto no significa... Por eso es que es tan importante que los adultos, incluyendo padres y centros educativos, escojan el material con el que le van a explicar a sus hijos, porque esta apertura de explicación deja también en el niño, niña, adolescente la idea de a quién le puedo abocar por cualquier cosa, ¿no? O sea, a quién le puedo explicar. Mientras si no hay esto, el niño, niña, adolescente no va a saber a quién abocarse o a quién referirse. Y por eso es que tener apertura, un espacio y momento específico para compartir experiencias de índole emocional, esto también es importante. De aquí parte la inteligencia emocional. Cuando nosotros los adultos podemos compartirle a los hijos, a los niños, niñas y adolescentes, cómo nos hemos sentido por determinadas situaciones. Y entonces, cuando los niños, niñas y adolescentes identifican que hay emociones en esos adultos, que esos adultos no son robots, que no son indestructibles, que hay emociones, que hay tristeza, que hay alegrías, que hay temores, entonces van a imitar esa forma de comunicación, van a distinguir cuáles son las emociones y van a expresarlas cuando sea necesario, expresarlos tanto cuando las estén viviendo como verbalmente. Y es por eso que se llama inteligencia emocional, que se tiene que ir desarrollando. Y los centros educativos, pues también abrir esos espacios de expresión de emociones. Generar reglas claras sobre el uso de celulares y dispositivos tecnológicos con acceso a Internet. Es decir, como mencionábamos antes, pues es un derecho, ¿no? A que tengan información. No se puede prohibir, pero sí se debe controlar por medio de establecer horarios, contraseñas, control parental. Los niños, niñas y adolescentes no pueden decir, esto es mío, tú no te metas a mi vida íntima. No, ellos no tienen privacidad, porque entonces la idea de privacidad no se va a saber dónde empieza y dónde termina. Y eso lo tienen que reconocer ellos. Para esto, para que a la vez haya respeto y obediencia. No, hijo, yo te estoy dando esto, ¿sí? Pero yo sigo teniendo control sobre ello. Entonces yo tengo que saber y tengo que cuidarte para que tú aprendas a cuidarte. Limitar el uso de redes sociales o bien mantener control del contenido de las mismas. Si bien es cierto, pueden llegar a una edad, por ejemplo, 13 años, donde podrían tener un mejor razonamiento e ideas de cómo usar las redes sociales, y ya se les puede mencionar qué prevenir, qué aceptar, a quienes no y todo eso, pues sí, también es de los adultos, deben mantener control sobre ello. Repito, la privacidad no se debe manejar entre padres, hijos, es un tema que no podría establecerse los límites, y entonces, es decir, yo tengo que tener acceso a tu privacidad mayormente cuando estás en estos temas donde no puedes tener tu control sobre las demás personas que están del otro lado de la pantalla. Y entonces es eso, cuidado con lo que se ve y con lo que se escucha. ¿Sí? Es de prevenir, ¿sí? Es de dejar esas ideas de cómo prevenir. Comprender el peligro de compartir información sensible, imágenes íntimas, contraseñas, geolocalización, mensajes sobre información personal. No lo deben hacer, o sea, ¿y por qué? Porque hay personas que pueden aprovecharse, y así, hay que hablarlo, hay personas
con malas intenciones, que van a buscar aprovecharse de quienes no comprendan, no tengan esos alcances. Hay que hablarlo como es, o sea, hay que exponer a los niños no a la realidad con todo y imágenes y las noticias hasta crudas, ¿no? Pero sí es información. Si estamos hablando de derecho a la información, pues esa es parte de la información. E incluso venir los centros educativos, mostrar, porque es que cuando se es adulto es cuando viene el tema de no podemos decir que somos desconocedores de la ley. Y entonces, ¿desde cuándo tenemos que conocer la ley? Desde que somos adolescentes, para evitar todo aquello que nos pueda causar problemas en la vida adulta y reconocer qué es lo que se permite y lo que no se permite. Entonces, desde los centros educativos, impartir la información de todas estas reformas de ley para que ellos no solo lo conozcan, qué es lo que no deben hacer, sino también reconozcan en otros sujetos, este está haciendo una acción ilegal en contra mía o en contra de alguien más y debe hablar. Evitar aceptar como amigos a quienes no se conocen en persona y quedar con desconocidos, o sea, menos acordar con desconocidos. Y por eso también hasta eso, cuidado con los juegos en línea, porque hasta los juegos en línea están siendo aprovechados por personas que pretenden ocultar sus perfiles y sus identidades de tal manera de tener acceso y ofrecen premios, ofrecen puntos, ofrecen diamantes a los niños, niñas y jóvenes que están dentro de ese juego a cambio de imágenes y de información personal. Advertir sobre el respeto al propio cuerpo y el de los demás. Esto es muy importante y tiene que ver con autocuidado. Promover actividades de esparcimiento físico y mental, deportes, lectura, música, pintura, manualidades, cálculo matemático, experimentos científicos, o sea, eso es parte de los adultos, hay que promoverlo, porque la tecnología está absorbiendo a los niños, niñas y adolescentes a que solo se queden enfrente de una pantalla. Explicar sobre temas relacionados a violencia sexual, agresión sexual, acoso, trata de personas, porque es la realidad de nuestros días. Deben entenderlo, como les menciono, de pronto, acorde a su edad, pero deben saberlo. Y esa va a ser parte de la autoprotección. Y entonces, para finalizar, debemos considerar de manera muy importante que cuando se tenga, aparte, no solo prevenir, ¿verdad? Las acciones para prevenir, sino las acciones que se deben tener para actuar en contra de estas situaciones. Si es que los niños, niñas y adolescentes se han expuesto a esto, pues hay que acudir, los niños, niñas y adolescentes se les debe enseñar que deben acudir a los adultos responsables en alguna red social. Alguna persona está generando acoso, pidiendo información personal, fotos íntimas y ofreciendo recompensa por ello, o bien amenazando. Los niños tienen que saber, niños y adolescentes, tienen que saber que deben hablar, no que si alguien te amenaza, eso es malo, tú debes hablarlo, no debes creerle a esa persona, debes hablarlo. Y entonces, junto con los adultos, acudir a las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque esa es la idea, como se les va a decir al niño, esto que pasó no es permitido y tenemos que acudir a la ley. Y ante todo para que otros tampoco estén en riesgo. Y entonces eso es básicamente la importancia de generar este autocuidado y que es responsabilidad de los padres, de los adultos a cargo, en este caso pues también centros educativos, y de hacer que esos niños, niñas y adolescentes sean respetuosos y obedientes de las indicaciones. Fue un gusto para mí y estaré atenta a las dudas que se tengan. Bueno, interesante, licenciada Ocampo, le agradecemos todos sus aportes. Importante saber cómo orientar a nuestros niños para que sepan detectar este tipo de peligros, que conozcan qué tipo de situaciones que se les presenten en Internet no deben aceptar. Las medidas de autocuidado que usted mencionó son valiosísimas,
Pero sobre todo es importante el rol que deben jugar los adultos, los padres, los maestros, para apoyarles, para guiar, proteger a los niños en la autoseguridad. Como usted bien lo dijo, enseñarles a conocer la realidad en que les toca desenvolverse, principalmente en Internet. Los niños están en riesgo, son vulnerables y debemos protegerlos. Creo que ese es el mensaje final que nos queda. Y ya para ir como uno de los últimos puntos de la agenda, para nosotros es muy importante conocer su opinión. Así que quiero dejar en el uso de la palabra nuevamente a Melissa Herrera, que tiene para ustedes una solicitud especial. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Marilis. Y de paso, muchas gracias a los expositores también por brindarnos información acerca de las amenazas que se viven en Internet. Primero que nada, los exhorto ya a los oyentes y a quienes están viendo la transmisión en Zoom que puedan escribir sus preguntas en el chat para que podamos abrir un espacio al final de preguntas y respuestas con nuestros expositores. Así como pueden ver abajo de la pantalla y en su chat de Zoom, hay una encuesta de satisfacción de este webinar. Es una encuesta muy corta que les va a tomar solo 1 minuto y es también de manera anónima. Esta encuesta básicamente cuenta con preguntas muy puntuales acerca de qué les pareció el webinar, si consideran que esta información que se dio en este espacio fue de utilidad para ustedes y para su entorno, si lo recomendarían a sus familiares, colegas o amigos, y también qué tema les gustaría que se abordara en el siguiente webinar. Desde ya, pues agradecemos su colaboración en esta encuesta, ya que como mencionó Marilis, pues a nosotros como World Vision es de suma importancia pues conocer su opinión para poder mejorar y conocer cuáles son sus temas de interés y cuál podría ser el siguiente tema a abordar. Pues sin más, dándole espacio entonces a la encuesta, vamos a dar por iniciado el espacio de preguntas a nuestros especialistas en el tema. La primera pregunta es si se ha logrado identificar a los agresores sexuales en Internet. No sé si a alguno de nuestros expositores le gustaría responder esta pregunta. A mí me gustaría y que el licenciado Velázquez también podría complementar. Efectivamente, el Ministerio Público ha logrado identificar agresores sexuales que utilizan medios tecnológicos. Hay ya varios casos iniciados, hay privaciones de libertad, se ha ligado a proceso algunos ya con fundamento en este decreto, pero tal vez el licenciado Velázquez nos cuente un poquito cómo funciona o nos reitera este sistema que también identifica a aquellos que se encuentran en otros países y que están valiéndose de la tecnología para obtener este tipo de información. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como decíamos, allá en Estados Unidos existe una legislación distinta que hace que los prestadores de servicio de Internet estén monitoreando todo lo que se intercambia. Ese monitoreo permite identificar, obviamente no viendo imagen por imagen, ¿verdad? Sino haciendo uso de una inteligencia artificial, logran identificar imágenes, videos o cualquier otro material que contenga un contenido en el cual se evidencia abuso o explotación sexual contra niñas, niños o adolescentes. Ese es trasladado a algunos analistas, los analistas lo revisan y luego distribuyen esos reportes como anuncios, como noticias a las autoridades de cada uno de los países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es el Ministerio Público el que recibe esos reportes desde Estados Unidos que hacen referencia a, por ejemplo, los números de teléfono, algunas veces las direcciones electrónicas, las IP, que son las direcciones de protocolo de Internet, para que desde ahí se empiece una investigación más detallada para ir estableciendo quién es el presunto responsable de la comisión de esas conductas.
Y entonces ya ahí nosotros en el caso de Guatemala, gracias a que existe el decreto 11-2022, pues ya es posible que si se logra identificar a una persona que es la que ha estado compartiendo el material y si se establece que esta persona entró en contacto con un niño y que la petición fue de ese material, pues entonces ya si el Ministerio Público logra tener todos esos elementos, puede ya iniciar un proceso judicial. El año pasado, a finales, en diciembre, compartía con nosotros el fiscal encargado de esta temática, que ya llevaban 10 casos en los cuales ya, por lo menos ya había uno en el que se había dictado sentencia. Pero sí, cada vez son más los casos que se conocen en el Ministerio Público, tanto por denuncias que presentan físicamente las personas en sus oficinas o por esos reportes que se generan a nivel internacional para cada uno de los países. Muchísimas gracias a ambos por responder la pregunta. Bueno, vamos a continuar con la segunda y última pregunta que nos hacen aquí, y es si pudieran repetir dónde se encuentra la ley. Publicada en el Diario Oficial, es el decreto 11-2023. Ahí es donde están los dos tipos de seducción y chantaje. Muchísimas gracias. Entonces, dado que ya no tenemos más preguntas, damos por finalizado el espacio de preguntas y respuestas de nuestros expositores. Entonces, le dejo la palabra a Marilis Barrientos, que nos dará la despedida. Bueno, hemos llegado al final de esta webinar, una webinar muy interesante, de mucho contenido, de mucho aprendizaje para todos los que hemos participado. En nombre de nuestra organización de World Vision Guatemala, quiero agradecer a los 3 panelistas, licenciados Byron Velázquez, Marvin Rabanales y Silvia Ocampo, así como a Melissa Herrera por su valiosa intervención en este webinar. También agradecer la presencia, la participación y el interés de todos ustedes que se conectaron para conocer un poco más de esta problemática. Y esperamos que tomen en cuenta pues, los comentarios, las enseñanzas de nuestros expositores, los consejos, la información proporcionada en este webinar, y que lo más importante es que pongan en práctica todos esos consejos, todo lo que se expuso el día de hoy. Recordemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son nuestro mayor tesoro y debemos protegerlos de esta nueva amenaza a la que pueden estar expuestos al conectarse a Internet sin ninguna guía, sin ninguna protección u orientación, y que puede tener consecuencias lamentables, por lo que debemos estar atentos y guiarlos en todo momento para que hagan del Internet un lugar seguro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.